Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por estar en este horario para escuchar esta charla. Son 6 casos clínicos sobre anatomía tortuosa en implante de aneurisma de aorta abdominal. Comenzamos con una breve introducción en donde vemos cuáles son los puntos en la anatomía favorable para colocación de endoprótesis, en donde vemos que básicamente tenemos que concentrarnos en los 15 milímetros de longitud de cuello proximal y en los 15 milímetros de longitud de extensión ilíaca distal, ¿no es cierto? Entonces, analizando el landing zone proximal y distal, vamos a ver si la anatomía de nuestro paciente es favorable o no para el implante de endoprótesis de aorta abdominal. Este caso que pusimos aquí es un caso pero muy favorable, en donde se hizo un implante de endoprótesis infrarrenal bifurcada. Básicamente, los criterios de inclusión es que tenga una aorta, como dijimos, sana, debajo de las renales de 15 milímetros, menos de 28 milímetros de diámetro, ¿sí?, en el corte axial, menos de 60 grados de angulación de cuello proximal y si puede tener la mínima cantidad de calcio y menos del 50% de la circunferencia de trombo sería lo ideal. En cuanto al landing zone distal, ¿sí?, digamos al aterrizaje distal de la endoprótesis sobre las ilíacas, el requerimiento es tener 15 milímetros de longitud de ilíaca primitiva sana, con menos de 24 milímetros de diámetro, ¿sí?, o sea, ilíacas no aneurismáticas, no dilatadas, eso es lo ideal, y mejor sería si no tiene trombo y si no tiene calcificación. Aquí tenemos los cuellos proximales desfavorables, en donde tenemos una angulación mayor de 60 grados, una longitud del cuello proximal menor de 15 milímetros y un diámetro de cuello mayor de 28. Lo otro que tenemos que planificar son los accesos vasculares, que en este caso son accesos desfavorables por una importante tortuosidad, por una importante calcificación y tortuosidad, o por accesos vasculares pequeños, o sea, menos de 7 milímetros de acceso femoral común, ¿sí? Cuando hacemos un poco de hincapié en el cuello proximal, en donde nuestra prótesis se va a fijar, podemos dividir a los cuellos en 3 tipos. En el cuello adecuado, ¿sí?, en donde el cuello y el lugar de sellado tiene una longitud circunferencial de contacto entre la prótesis y la aorta sana de 15 milímetros de largo, y tenemos los cuellos proximales inadecuados u hostiles, en donde ya tenemos que planificar extender el cuello más allá de las renales, ¿sí?, haciendo técnicas de chimenea. En nuestro primer caso, vemos un paciente con anatomía tortuosa, tanto en el cuello como en los accesos vasculares, con calcio en el cuello y calcificación también en las arterias ilíacas y femorales. Se trataba de un paciente tabaquista, obeso, con un aneurisma de aorta abdominal mayor de 80 milímetros, con una angulación de cuello de 90 grados y accesos vasculares tortuosos. En nuestro ingreso fue muy dificultosa el ascenso a la aorta torácica, como podemos ver ahí. Tuvimos que utilizar catéteres de bajo frenchaje. La cuerda hidrofílica no hacía ascender el catéter. Tuvimos que ir con una cuerda convencional que llamativamente pudo subir ese catéter y pudimos lograr la posición del catéter en la aorta ascendente. Luego este es el ascenso
del cuerpo principal de la endoprótesis, que la verdad que no tuvimos problema. La verdad que el ascenso fue poco dificultoso. Tuvimos que colocar una cuerda super stiff, porque con la cuerda Lunderquist no lográbamos ascender el cuerpo principal de la prótesis. Luego, una vez colocado el cuerpo principal de la endoprótesis, lo que hicimos fue, previa preparación de un acceso braquial, tratar de canular la pata contralateral de la endoprótesis. Aquí vemos la pata izquierda, contralateral, canulada del brazo derecho, como vemos en pantalla, vemos la pata derecha ya desplegada hacia la ilíaca derecha. Lo que hicimos con esa cuerda desde la región humeral, pusimos un lazo femoral, en donde pudimos cazar la cuerda y para poder ascender la pata contralateral de la endoprótesis. Fíjense ustedes, fíjense ustedes que la pata contralateral de la endoprótesis estaba apuntando prácticamente hacia el lado derecho y nos fue imposible canularla del acceso femoral. Así que tuvimos que ir por el brazo para tratar de recuperar esa cuerda con el lazo femoral. Aquí está el ascenso de la pata izquierda, con la cuerda cazada por el acceso humeral. Este es el resultado final, en donde vemos que no se observa ningún leak tipo 1 y ningún leak distal, ¿no? No se observa ninguna fuga de material de contraste a nivel del cuello proximal y no se observa fuga tampoco en el anclaje distal. Este es el control mediante angiotomografía, es una reconstrucción 3D a los 6 meses de implante de endoprótesis. Y ven cómo la endoprótesis se acomodó, parece un stent, ¿no es cierto? Pero bueno, se acomodó muy bien al cuello proximal y se acomodó muy bien a la tortuosidad de las ilíacas distales. Este es el caso 2, en donde teníamos como complejidad esta importante tortuosidad ilíaca izquierda, teníamos un cuello proximal angulado y también teníamos calcificación de los accesos ilíacos. Acá volvemos a repetir lo mismo, tuvimos que hacer un acceso humeral, ¿sí? Para tratar de ganar el acceso de implante de la pata contralateral, ¿sí? Acá tenemos el ascenso de la endoprótesis por esta importante tortuosidad y pudimos hacer el implante de la pata contralateral izquierda. Al hacer el control post-endoprótesis, lo que vimos fue un leak tipo 1 proximal, un leak tipo 1A, en donde vemos la fuga de contraste, ¿sí? En el margen izquierdo de la aorta. Hicimos el implante en un CAF de otra prótesis a nivel proximal, observando el sellado de ese leak tipo 1A proximal. Este es el resultado final. Esta es la angiografía control a 2 años, en donde tampoco se observa un leak proximal
ni distal. Y esta es la tomografía control con la prótesis permeable sin ningún tipo de leak, ni proximal ni distal, ni leak tipo 2 tampoco. Fíjense la prótesis cómo se acomoda a las arterias ilíacas, y cómo se acomodó al ángulo del cuello proximal. Este es el tercer caso, es una mujer de 78 años, ex tabaquista, con un aneurisma de la aorta abdominal de 58 milímetros, con una importante tortuosidad y calcificación del cuello proximal. Fíjense ustedes cómo acá también hicimos un acceso braquial para poder canular la pata derecha de la endoprótesis con la ayuda de un lazo, el acceso femoral. Y este es el resultado final. Y acá está escrito los accesos que utilizamos: un humeral derecho por punción, 6 French, un femoral derecho, 12 French por punción, y un acceso femoral izquierdo quirúrgico, 18 French. Esta es la geografía control a 2 años, en donde vemos de nuevo la buena adaptabilidad, ¿no es cierto?, de la prótesis al cuello proximal y a la tortuosidad de las arterias ilíacas. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de seguir con el caso 4? En el chat no hay ninguna pregunta, Pablo. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y hacer una consulta a los doctores. Quizás podemos seguir adelante y surge alguna pregunta con los próximos casos. Bárbaro. Sí, prosigamos y bueno, después si surgen preguntas yo les comento. Bueno, este es el caso 4, es un paciente de 78 años de edad, operado de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de manera quirúrgica, ¿sí?, con una prótesis aortobilíaca, que ingresó a la guardia por dolor abdominal, sobre todo en fosa ilíaca derecha, y una importante masa pulsátil, como se ve acá, en el sitio de la cicatriz quirúrgica de la prótesis aortobilíaca realizada a cielo abierto hace 10 años. Ustedes, como pueden apreciar, acá está la cicatriz, ¿sí?, de la endoprótesis a cielo abierto, y lo que tenía en este lugar era una masa pulsátil y muy dolorosa. Lo que hicimos fue hacerle un ortograma, que lo hicimos por punción de arteria femoral superficial del lado derecho, ¿sí? Acá está la punción a nivel de la femoral superficial. Acá se puede apreciar la cabeza del fémur, ¿sí?, donde está la femoral común. Y en ese sitio, como ven acá en esta imagen angiográfica, él tenía un pseudoaneurisma, ¿sí?, donde se veía extravasación de sangre por encima de la cabeza del fémur y por debajo, denotando un importante pseudoaneurisma de la unión de la prótesis quirúrgica con la arteria ilíaca derecha. Acá se ven muy bien en el artograma las dos prótesis quirúrgicas de Dacron, se ve muy bien definida, ¿sí?, que por suerte estaban sanas. Acá está el implante que hicimos por debajo de las renales de una endoprótesis excluder, con su correspondiente pata contralateral, ¿sí?
dentro de la prótesis quirúrgica, ¿sí? Que se había realizado hacía 10 años. Finalizamos el procedimiento haciendo un sellado del pseudoaneurisma, ¿sí? Ilíaco femoral derecho, colocando una prótesis de 10 milímetros que llegó hasta la femoral común derecha, ¿sí? Acá lo que era muy importante era, digamos, ganar con la punción por debajo del sitio del pseudoaneurisma ilíaco femoral derecho para poder colocar la extensión derecha, ¿no? Eso lo pudimos hacer por punción con un introductor 12 French. Le hicimos el control, en donde vemos la prótesis a nivel proximal sin ningún tipo de leak, y vemos la extensión derecha que colocamos por encima de la femoral común sin leak y permeable. Así que, digamos, este fue un implante dentro de una prótesis quirúrgica aortobiliaca. No sé si hay alguna pregunta o seguimos, doctor. ¿Yo puedo preguntar algo? Sí. Bien. Que tengo una prótesis de Dacron, ¿te dificultó el poner la endoprótesis adentro de otro material? No, la verdad que no. Nosotros teníamos esta angulación, acá se había formado, digamos, como un saco en la unión justo del dacron, digamos, de la prótesis quirúrgica, con el cuello proximal, ¿no es cierto?, del aneurisma. La verdad que no tuvimos ningún inconveniente. El único gran inconveniente, la verdad que teníamos un poco de temor, fue cómo hacer para tratar el pseudoaneurisma más distal, ¿no es cierto? Porque la verdad que colocar un 12 French en una femoral superficial, por ahí nos daba un poco de temor el tema del diámetro. Pero por suerte este paciente tenía arterias de importante diámetro y colocamos primero un 8 y después lo llevamos a 12. ¿Sí? Pero la verdad que no tuvimos inconveniente acá, en el sitio del cuello proximal. Y yo no tengo acá la foto del introductor, pero el introductor está mucho más abajo que esta cicatriz, ¿sí? Acá pueden ver la punción que, digamos, la cicatriz estaba a este nivel y nosotros el introductor lo pusimos a nivel de la femoral superficial. Gracias. No. Bueno, seguimos con el caso número 5. Se trata de un paciente masculino de 69 años con antecedentes de un implante de endoprótesis de aorta abdominal, una bifurcada AFX, por un aneurisma aortoilíaco en el 2018. En el control post-endoprótesis se ve una importante dilatación de la ilíaca externa derecha. Entonces teníamos planificado hacer una embolización de la hipogástrica derecha y colocar una extensión ilíaca hasta esta curvatura de la ilíaca externa. Pudimos hacer con bastante dificultad, pero se pudo colocar un plaque de 12 milímetros en la hipogástrica derecha, como acá se visualiza. Se intentó, disculpen que acá quedó el apellido del paciente, no lo pude sacar. Se intentó colocar la extensión de la prótesis AFX del lado derecho, pero la importante tortuosidad a nivel de la ilíaca externa y una ilíaca externa muy calcificada
a pesar de ir con posicionamiento con cuerdas de extra soporte, no se pudo, digamos, ascender la prótesis, la extensión MyFX. Lo que ocurrió es que el paciente, en el interín de pedirle otra prótesis, hizo un cuadro de dolor abdominal con caída del hematocrito, descompensación hemodinámica, con ruptura del aneurisma ilíaco derecho. ¿Sí? Acá lo que hicimos acá fue hacer para el estudio una punción por el lado izquierdo, en donde ascendimos un catéter Pigtail para hacer el autograma, y después hicimos una punción con un introductor 5 French a nivel de la femoral común derecha para evaluar el acceso vascular derecho. ¿Sí? Lo que se ve muy bien acá es el contraste retenido en retroperitoneo. El paciente, cuando nosotros lo estudiamos, se compensó, así que pudimos pedirle dos extensiones de prótesis Gore Excluder con un introductor Brasil mucho más hidrofílico para tratar de tener apoyo para sortear la curva esta que nos tenía mal traer de la ilíaca externa derecha. Fíjense ustedes que parecía fácil anular la pata de la endoprótesis derecha, pero les puedo asegurar que fue muy, pero muy dificultoso. Por eso pusimos esta diapositiva, porque costó varios minutos de fluoroscopía intentar ingresar a la pata derecha de la endoprótesis previamente implantada. Acá tenemos el introductor Brasil, que es un introductor 12 French hidrofílico, por donde, como van a ver ahora ustedes, pudimos subir las dos extensiones ilíacas derechas. Aquí están las dos extensiones ya liberadas. Y luego colocamos un stent en la curvatura de la pata de las extensiones derechas para que esta pata no caiga en ángulo recto sobre la ilíaca externa y para que no se tape, ¿no? Este es el resultado final. Fíjense ustedes que aquí no hay lip. Acá se ve el plaque de la hipogástrica derecha y acá se ve la curvatura de la ilíaca externa sin fuga de contraste. Este es el pretratamiento. Fíjense ustedes la calcificación del aneurisma. Medía casi 8 centímetros este aneurisma, de un basal de 38. Todo esto es trombo, ¿sí? Y fíjense ustedes que ven que quedó sin fuga de contraste. Este es el control que lo trajo el paciente la semana pasada, en donde se ve la prótesis permeable, sin leak periprotésico y de un aneurisma previo de 38, desde hacía un año, como aumentó su tamaño a 78. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a este caso de ruptura de aneurisma. No, Yo quería hacer un comentario. ¿qué más? Hola, no sé si me Este lo escuchan bien. puede- Ahí, Pablo. Permiso. Yo quería comentarles que primero felicitarlo al doctor Marina porque la presentación de estos casos
generalmente no solo son casos complicados, sino que hay que estar muy bien documentado para poder mostrar y explicar lo que uno hace con estos pacientes. Son pacientes que no solo tienen una patología complicada y severa, sino que tienen factores concomitantes que los han llevado a un gran deterioro físico. Entonces, uno acá lo que ve son las imágenes, pero en líneas generales los pacientes están con una calidad de vida muy, muy deteriorada y después de hacerles este tipo de procedimientos, mejoran, la verdad que mejoran muchísimo. Uno cuando vuelve a ver estas imágenes, que yo hacía rato que no las veía, toma conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y simplemente quería contarles que lo que ustedes están viendo son casos extremadamente dificultosos, muy complicados y que no son la mayoría de los casos que hacemos, ¿no? Pero que afortunadamente fueron resueltos muy, muy bien. Así que la verdad que uno vuelve a mirar estas imágenes y lamento si soy redundante, ¿no? Pero llama la atención lo bien que hemos hecho las cosas. Bueno, dale, Pablo, seguí con este caso. No, lo que no me quedó muy claro, doctor, es el tema de que no siempre pasa esto. La verdad que acá en el Sanatorio Bursaco los casos son muy complicados con enfermos que de un año al otro algunos están estables, pero otros como este que uno planifica, digamos, la solución entre el pedido de la prótesis, después que uno por ahí coloca la prótesis que piensa que puede funcionar y no funciona, y después colocar una prótesis que realmente, gracias a Dios y gracias a también la elección del material para el caso concreto, también funciona, ¿no? Digamos, pero de un año a otro este paciente aumentó de 38 a 78 milímetros y se podría haber muerto tranquilamente, esperando la prótesis que la verdad que realmente le solucionó la vida. El paciente se podría haber muerto. Sí, sí, es precisamente lo que digo, ¿no? Muchos de los pacientes llegan, uno los planifica y cuando llegan muy, muy deteriorados, ¿no? Por eso los resultados que estás mostrando son realmente muy, muy buenos. Y a mí me costó mucho encontrar un paciente con anatomía de las primeras diapositivas, ¿sí? Ah, no, claro, ya Esta no. anatomía tan normal, con ilíacas que son rectas, con un cuello, digamos, adecuado, sin calcio, y fundamentalmente sin calcio en los accesos vasculares. No, Y yo eso, creo que ya no tenemos más de esos pacientes. claro, Me por parece eso. que no más. Bueno, pasemos Yo les quería al... hacer Ah, una, perdón. Sí. Pablo, les quería hacer una consulta a ambos. Lógicamente muchas veces tienen que lidiar con la obra social, que piden una prótesis y le mandan otra, porque bueno, es de menor costo y muchas veces quien autoriza o audita ese caso no tiene la menor idea y se fija por ahí en el costo. Y bueno, a veces terminan pasando estas cosas. Como digo yo, no hay endoprótesis malas, sino que generalmente por ahí hay una endoprótesis que no toda endoprótesis es adaptable a toda anatomía. Entonces mi pregunta era, ¿cuáles son los criterios de selección que suelen tener ustedes, que sé que trabajan con varias endoprótesis, no solamente con la de Gore, ¿sí? Para elegir cada endoprótesis? Sí, el tema es el siguiente. Nosotros cuando vemos que la anatomía del paciente tiene mucha tortuosidad, digamos, básicamente lo que tratamos de elegir es una prótesis que tenga un anclaje proximal, reposicionable y con ganchos, ¿sí? Para disminuir al mínimo el leak tipo 3. Porque si nosotros elegimos en ese caso, una prótesis con anclaje en el cárpul,
muchas veces corremos el riesgo de la desconexión del CAF proximal con el cuerpo de la prótesis, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, digamos, de entrada, digamos, elegir la prótesis que por ahí se adapta a esa anatomía, que colocar una prótesis que por ahí es la prótesis que tenemos para implantar y que después tenemos estos problemas, ¿sí? Este problema de acá, ¿sí? Porque, digamos, si con esta curvatura nosotros hubiéramos terminado con una prótesis que hubiera pasado el ángulo ilíaco, no estamos hablando ni siquiera del cuello proximal, porque este paciente se le puso una prótesis con anclaje en el carpo y a pesar de eso, digamos, acá no tuvo ningún inconveniente. Pero el tema es que para nosotros arreglar esto no es sencillo. ¿Mm? Así que yo creo que por ahí antes de solicitar la prótesis habría que ver muy bien los criterios para elegirla porque, digamos, no es tan sencillo solucionar el problema de otra prótesis, ¿sí? En líneas generales, y para que se quede tranquilo Sebastián, en líneas generales, digamos, como regla general, lo que nosotros tenemos muy en cuenta es la angulación superior, el ángulo superior, el ángulo de entrada del aneurisma, ese que ustedes vieron creo que el primero o el segundo caso, que tenía, por ejemplo, una angulación de 90, prácticamente de 90 grados. Ese es un caso donde uno necesita una prótesis no solo que navegue muy bien, sino que medianamente garantiza un anclaje superior y que no se caiga, que es la mayoría de los problemas que tienen cualquier endoprótesis. Entonces, en líneas generales, cuando nosotros nos encontramos con un cuello así muy, muy hostil, con gran angulación, preferimos la endoprótesis de Meclar, porque no solo navega bien, sino que tiene varios mecanismos que la mantienen en su posición e impide que con el correr del tiempo eso se caiga. Bien, gracias Marcelo. Comentarles nada más, Marcelo, a los asistentes para que vean un poco la experiencia sobrada que tienen ustedes en este tipo de casos. ¿Cuántos casos de endoprótesis, tanto abdominal como torácico, hacen por año? Que son bastantes. ¿Y cuántos periféricos? Porque ustedes tienen una vastísima experiencia en periférico también. Sí, nosotros prácticamente empezamos a desarrollar toda la parte periférica desde hace bastante tiempo y empezamos con lo que sea angioplastias periféricas, femoral superficial e ilíacas, y después nos fuimos metiendo en la parte de aorta ya hace, diría, 20 años. Y lo más interesante de toda esta experiencia es que lo que estamos logrando ahora es hacer procedimientos cada vez menos invasivos. Estamos utilizando anestesia local, lo estamos tratando de hacer en forma percutánea, es decir, tratando de minimizar el acceso vascular lo más que podamos, porque también hemos descubierto que en este tipo de pacientes, cuando se complican por los accesos vasculares. Y es fundamental ser lo menos agresivo que se pueda en el sitio de entrada. Y la verdad que en los últimos casos que estamos haciendo desde hace un par de años ahora, cada vez el volumen de pacientes con anestesia local, es decir, sin anestesia general y con mínimamente invasivos, son cada vez proporcionalmente más grandes ese grupo. Bien, excelente. No sé, Pablo, si querés proseguir. En el chat no veo preguntas, así que si querés proseguir.
Bueno, este es el último caso. Se trata de un paciente masculino de 68 años de edad, en donde se le hizo el implante de una endoprótesis bifurcada, una FX, en el año 2020, y en la tomografía de control se veía un LIC tipo distal, tipo 1B, y un LIC tipo 2 a nivel de la dilatación ilíaca derecha, ¿sí? Aquí podemos ver nosotros cómo la pata de la endoprótesis, esta es una prolongación de una FX, la FX terminaba acá arriba, le hicimos una prolongación que no pudimos ganar esta curva, y la verdad que previamente no le hicimos la embolización hipogástrica derecha y queríamos evaluar cómo evolucionaba el paciente. Era una ilíaca muy tortuosa y también clasificada, y en el control, no sé si ustedes pueden apreciar aquí en la angiografía, donde se observa extravasación de contraste fuera de la prótesis, ¿sí? Esta es la pata derecha, que termina en este ángulo en la ilíaca externa, y vean ustedes cómo en el lugar donde está la hipogástrica derecha se ve una extravasación de contraste, que esto puede llevar, digamos, a la ruptura, a la expansión y a la ruptura de esta dilatación aneurismática derecha. Aquí en esta oblicua vemos la hipogástrica derecha, que forma parte de este LIC periprotésico, y se ve muy bien acá radioscópicamente la prótesis, la hipogástrica derecha, cómo se llena y cómo se llena fuera de la prótesis y la ilíaca derecha. Acá vemos en la tomografía, en un corte coronal, vemos cómo la hipogástrica está brindándole flujo, ¿sí?, a la ilíaca, y acá vemos la pata derecha con contraste y vemos el LIC periprotésico aquí y aquí, en esta zona, donde no tenía por qué haber sustancia de contraste. Bueno, entonces el planteo nuestro fue la de intentar embolizar la hipogástrica derecha a través de la pata de la endoprótesis derecha, que fue muy, pero muy dificultoso. Ustedes vean la silueta que toma el catéter, porque este sitio acá arriba no fue caprichoso, sino que fue el único lugar donde la cuerda y el catéter pudieron ir para tratar de localizar la hipogástrica derecha, ¿sí? Teníamos la dificultad de esta curva, y en este lugar tampoco podíamos pasar por detrás de la pata derecha para embolizarla o canalizar la hipogástrica. Acá vemos, por suerte, todas estas curvas las pudimos rectificar con esta vaina, ¿sí?, con una vaina 8 French, en donde pudimos rectificar estas dos curvas, ¿sí?, ilíacas, y podemos hacer el implante de un plaque de 12 milímetros en la hipogástrica derecha. Como detalle de este procedimiento, lo que nos ocurrió fue que esta vaina, cuando fuimos a implantar el plaque, se nos dobló, se nos quinqueó, acá está el quinquil, se nos quinqueó en esta zona, y el plaque no lo podíamos hacer avanzar. Entonces lo que hicimos fue retirar unos milímetros esta vaina, con la cual pudimos pasar este plaque, pero ustedes fíjense que se hacen un poquito de ojo aquí en la vaina,
ven el kinking que tenía por esta curva que estaba a nivel de la ilíaca derecha. Pero bueno, por suerte pudimos sortear ese inconveniente y pudimos bajar el plaque de 12 milímetros y lo pudimos implantar en el origen de la hipogástrica. Otra cosa importante en este punto es tratar de embolizar el origen de la hipogástrica y no embolizar con coils a nivel de la hipogástrica distal, porque podemos provocar necrosis a nivel de los tejidos que irrigan la hipogástrica, ¿sí? O sea que lo ideal es colocar un plaque en el inicio de la arteria y no a nivel distal, ¿sí? Para evitar la necrosis de la arteria que irriga, digamos, de los tejidos que irriga la hipogástrica. Bueno, este es el resultado final, donde, digamos, se observa el plaque a nivel de la hipogástrica derecha y donde se observa la desaparición del leak a nivel derecho. Esta es la imagen previa, ¿sí? Con la sustancia de contraste extravasando en la ilíaca, y esta es la imagen final en donde se ve la exclusión, digamos, del leak periprotésico distal. Todavía no tenemos las imágenes de este paciente, las imágenes de tomografía de control. Es un paciente que lo hicimos hace poquito, así que en breve ya vamos a tener la angiotomografía. Bueno, como conclusiones, para hacer estos casos, digamos, en anatomía tortuosa, tenemos que tener, en cierta manera, planificación, ¿sí? Planificación de los accesos vasculares, planificación del cuello proximal, del landing zone distal, de todas las mediciones que hacemos con respecto a la medida para ver qué tipo de prótesis implantar. Si tenemos alguna dificultad como esta, por ejemplo, donde tenemos los accesos con stents ilíacos, o los accesos vasculares muy tortuosos como esta, donde tenemos una excesiva tortuosidad en la ilíaca derecha o izquierda, o en la planificación de un leak, ¿no es cierto?, periprotésico con este pseudoaneurisma de una prótesis ya implantada. Tenemos que tratar de manejar y tratar de conocer las técnicas, ¿sí? Manejar bien la técnica con el lazo. Todos los pacientes complejos siempre les hacemos un acceso braquial derecho, ¿sí? Por punción humeral o por punción radial. Tenemos que tener con la técnica preparados para este tipo de dificultades, ¿sí? Tenemos que conocer bien los materiales, ¿sí? Para tratar de, digamos, tenerlos en el momento en que tenemos estas anatomías complicadas y complejas. Y tenemos que conocer, como hablábamos hoy, el tipo de prótesis, ¿sí? Para cada paciente, ¿sí? O sea, tenemos que tratar de, digamos, de adaptar la anatomía conociendo el tipo de prótesis para tratar de no tener inconvenientes en el momento del implante y en el seguimiento, ¿sí? Así que me parece importante, digamos, tratar de hacer hincapié en estos 4 puntos. Eso es todo. Excelente, Pablo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo por lo pronto voy a hacer hincapié en todo lo que dijiste, fue muy importante, sobre todo la parte final, pero siempre tenemos el dicho de que la planificación es el 50% del caso, ¿no? El otro 50% está en manos de ustedes, pero sinceramente una planificación confiable
ayuda a disminuir muchísimo el margen de error y ayuda a ir con todos los materiales necesarios, no solamente los que proveemos nosotros, sino todos los materiales complementarios y saber qué endoprótesis y qué stent va en cada caso. Y lo otro que es muy importante, que también quiero hacer hincapié en el excelente trabajo que suelen hacer ustedes, es en el seguimiento. La realidad es que generalmente cualquier profesional responsable va a tratar de que su paciente salga de la sala sin ningún endolic, con el caso resuelto, pero lo importante viene después, en cómo pensemos que la endoprótesis se sigue moviendo, el nitinol sigue trabajando, entonces el seguimiento del paciente, el ver cómo está a los 6 meses, al año, y el control anual respectivamente, es sinceramente muy importante. Imagínense en estos casos que ustedes mostraron, donde se vieron endolics o pseudoaneurismas que se produjeron después de haber implantado la endoprótesis, si ese paciente no se hiciera el control. Vive con una bomba de tiempo no en su interior. Entonces es muy importante el hacer el seguimiento del caso, no solamente conformarse con que el paciente salga con el caso resuelto en el momento del implante, No, y sinceramente quiero destacar eso. Sí, Marcelo. seguro. No, lo que decís es fundamental porque lo que tenemos que tener conocimiento es que en realidad nosotros lo que hacemos es cambiar una enfermedad por otra, ¿no? No es que al paciente lo curamos. Al paciente le solucionamos el problema, pero le estamos colocando una prótesis que puede comportarse de diversas maneras y aparte puede tener su propia patología, como de hecho es lo que pasa. Entonces el seguimiento es fundamental porque el paciente pasa de un estado a otro más controlable, pero de ninguna manera está curado y puede irse, puede dejar el control médico, ¿no? Estos son pacientes que uno se siente responsable desde el momento en que lo ve por primera vez hasta que eventualmente lo sigue viendo durante muchos años, ¿no? Así que eso, lo que decís, es fundamental. El seguimiento en este tipo de pacientes es muy importante. Sí, yo quería remarcar, Seba, con respecto a eso, el tema del seguimiento. Nosotros, o sea, en la sala de hemodinamia, digamos, tratamos de ver si hay algún leak, que tenemos que solucionar, un leak tipo 1, ¿sí? Que tenemos que solucionar en la sala, que por suerte, digamos, fueron muy pocos casos, creo que fueron 1 o 2, y después el control lo hacemos inmediatamente a los 30 días, a los 6 meses y luego una vez por año, ¿sí? Cuando tenemos un leak tipo 2, lo que hacemos es evaluar bien el diámetro del saco aneurismático y de acuerdo a la evaluación del saco podemos, digamos, esperar un poco con el leak tipo 2 y en lugar de hacerle la tomografía control luego del hallazgo del leak tipo 2 al año, se lo hacemos a los 3 o a los 6 meses, ¿sí? Para tratar de ver si ese saco aneurismático aumentó o se quedó estable. Eso creo que es fundamental porque hay mucho seguimiento de leak tipo 2 que quedan estables y hay otros leak tipo 2, ¿sí? Por la mesentérica inferior, por las lumbares, que bueno, que realmente hay que tratarlos y son, digamos, un desafío para intentar tratarlos también, ¿sí? Excelente, Pero bueno, Pablo. ese es el seguimiento que hacemos nosotros. Me parece que el doctor Jonathan tenía una pregunta para hacerle. Vi que había levantado la mano. No sé, Jonathan, si querés abrir el micrófono. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Yo quería preguntarles algo que a veces es muy común en la consulta de cardiología intervencionista, que es la introducción de la vida sexual del paciente, que si bien la mayoría de nuestros pacientes son pacientes gerontes, algunos se preocupan mucho por este tema y sé que hay algunos casos de la embolización de la hipogástrica asociada a la impotencia sexual. Quería por eso preguntarle precisamente al doctor Marina o al doctor Petinari
si saben cuál es la incidencia real de lo que el paciente manifiesta o con respecto a las estadísticas que nos dice la literatura. Y si se tiene esto en cuenta, obviamente, en el paciente masculino al momento de decir la embolización o no de la hipogástrica. Es una excelente pregunta. Pero en nuestra experiencia, no te olvides que estos son pacientes, la verdad que son muy añosos, no son pacientes jóvenes, y habitualmente la embolización de la hipogástrica es lo que menos les preocupa desde el punto de vista de disfunción sexual, ¿no? No sé si querés decir algo, Pablo. Sí, nosotros lo que hemos visto en consultorio, más que disfunción sexual, es el tema de la claudicación glútea, ¿sí? Cuando hacemos la embolización de las dos hipogástricas, muchas veces los pacientes nos consultan por claudicación glútea y la verdad que es un problema importante. Por eso tratamos de embolizar una sola hipogástrica para que haya grado de circulación colateral. Y con la otra hipogástrica, lo que estamos tratando de hacer es ver si podemos hacer algún tipo de chimenea con la extensión ilíaca del acceso que vamos a tratar. Por ejemplo, este caso que dimos hoy de la ruptura del aneurisma ilíaco, el paciente tiene un aneurisma ilíaco del lado izquierdo con compromiso de la hipogástrica, y vamos a intentar salvar la hipogástrica, porque no solamente por el tema sexual, sino que las hipogástricas son gran fuente de circulación colateral para el mesenterio, para todo lo que es irrigación del sector digestivo, ¿sí? Así que tratamos de no embolizar las dos hipogástricas, ¿sí? Pero la verdad que con respecto a la disfunción sexual, como tuvimos un solo caso de embolización bilateral, la consulta por esos casos fue claudicación glútea. No tuvimos en consultorio algún inconveniente, pero tampoco porque embolizamos las dos hipogástricas. Así que creo que por ahí puede ser un punto importante para la gente joven, pero creo que lo más importante es que las dos hipogástricas, embolizarlas, es muy importante como fuente de circulación colateral para el intestino, ¿sí? Puede ser también el tema de la disfunción sexual, pero nosotros tratamos de no hacer la embolización bilateral de la hipogástrica. Ok, muchas gracias, doctor Pablo Torpetinari. Bueno, acá en el chat, Lorena escribió que es muy interesante los casos, difíciles y con buenos resultados. Coincido en que la planificación es fundamental, al igual que el seguimiento, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, Sí, nada. yo quería Sí, hacer una última pregunta, porque algo que vos mencionaste, Sebastián, con el tiempo que se manejan en las obras sociales y aparte el tema de la aprobación, nosotros como cardiólogos intervencionistas tenemos digamos, en un mundo ideal, deberíamos saber el timing adecuado como para cuándo intervenir estos pacientes. O sea, yo sé que hacemos un seguimiento de las aneurismas, sé que cuáles son las indicaciones claras de este paciente de cada paciente para colocar una endoprótesis, pero deberíamos o sabemos cuál es el tiempo indicado o ideal para poder suministrar a estos pacientes la endoprótesis en un mundo ideal. O sea, ¿qué tanto debemos esperar o qué tanto no debemos esperar? Te respondo lo que empezamos nosotros. Vos sabés que, como vos decís, esto está ya bastante tabulado y estudiado, que cuando llega a determinado diámetro del aneurisma hay que operarlo porque sabemos que se rompe, ¿no? No sabemos cuándo, y eso es muy difícil. Inclusive hay los primeros trabajos que salieron, algunos postulan que no importa el tamaño del aneurisma, sino que cuando ya la arteria es aneurismática, se va a romper. Claro. Lógicamente, aneurismas
más chicos, de menos de 5 centímetros, tienen menos probabilidad de romperse, Claro. mayores de 5 centímetros, pero todos se rompen. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo se rompen? Y eso sí que es muy difícil. A veces los pacientes empiezan a manifestar síntomas cada vez más frecuentemente y otras veces no dan tiempo, ¿no? Ok. Y lo que sí, creo que en eso hay que ser taxativo y hay que ser muy claro, tanto con el médico que lo refiere como con el paciente, es que el paciente que tiene un aneurisma mayor de 5 centímetros, hay que resolverle el problema Por de una supuesto. forma, o si no, que el paciente asuma la responsabilidad de no tratar, ¿no? Que también Perfecto. eso es una forma de tratamiento, ¿no? De asumir lo que uno tiene. Pero la mayoría de estos pacientes, en el medio actual en que nos manejamos nosotros, tardan meses en resolver su situación con respecto a la obra social y la entrega de prótesis, ¿no? Sobre todo este tipo de pacientes, que son pacientes complejos, que necesitan más de una prótesis o alguna prótesis determinada que su obra social no se la cubre porque es más cara, o porque necesita, aparte de la prótesis original, necesita otro tipo de prótesis, de stents, que habitualmente no son comunes. Entonces, nosotros hemos tenido pacientes que han sufrido algún tipo de accidente en la espera de los materiales y más específicamente de la endoprótesis, ¿no? Esos pacientes, realmente hemos tenido de esos y bueno, es una lástima, porque el paciente, una vez que ingresa de urgencia, ya el resultado y el tratamiento no es el mismo y la mortalidad aumenta muchísimo, ¿no? No sé si responde un poco tu pregunta. Sí, sí, más vale, doctor. Muchísimas gracias. No, al El contrario. tema, Jonathan, te quería comentar que el tema que si uno, digamos, no adapta el pedido de la prótesis a la anatomía del paciente, el problema lo vas a tener cuando hagas el implante, ¿sí? O sea, el problema lo vas a pagar, digamos. O sea, uno paga, digamos, el hecho de haber elegido la prótesis A o la prótesis B en el momento del implante. Y lamentablemente, digamos, a uno le va a costar más trabajo, ¿sí? Si quiere tratar de adaptar una prótesis que no se adapta a esa anatomía tortuosa, ¿sí? En el momento de hacer el implante. Entonces, por eso a veces uno, digamos, tiene que delegar el tema del tiempo y decir, bueno, preferir esperar un poco más de tiempo, pero cuando hagas el implante, digamos, vas más tranquilo a colocar una prótesis que sabes que va a tener buen resultado, tanto en el momento del implante como al, ¿sí? La verdad que yo creo que es un riesgo que uno debe tomar, esperar un poco de meses para una anatomía que uno sabe que con una endoprótesis estándar no lo va a resolver. O sea, Bien, va complicado. buenísimo. Gracias, Pablo. No, no. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta más. Yo por lo pronto quiero agradecer a los doctores, a Marcelo, a Pablo, ¿sí? Excelente la presentación y también agradecer a toda la gente de marketing de ahí del Sanatorio Modelo Busaco. Sabemos que no es el mejor momento para estar haciendo presentaciones, sabemos todo lo que pasa hoy adentro de una institución sanitaria y bueno, se hicieron un lugar para nosotros, así que agradecerles, siempre trabajamos muy bien con ellos. Y bueno, no sé si quieren decir algo para cerrar, Marcelo y Pablo, de mi parte muchas gracias y bueno, les cedo el cierre. Pues, por mi parte, simplemente quiero agradecerles a todos la deferencia de estar del otro lado. Y en este momento me estoy quedando sin batería, no sé si me escuchan, pero bueno, nada, esperemos que la próxima reunión la podamos hacer
en otro contexto, sin esta pandemia que realmente nos tiene a todos bastante cansados y preocupados. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias.